público de los Estados Unidos está de acuerdo. Y con mucho orgullo vi que esta mañana las encuestas me favorecen mucho por lo que hemos hecho en la frontera y la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a las pandillas, a los que tratan a las personas, a los carteles de narcotráfico, a prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños, imagínense. Los perdieron. No es que más de 300,000 niños pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Muchos fueron objeto de violaciones, de ataques y los vendían. Nadie habla de ello. Donald Trump, en un discurso cargado de fuerza en la ONU, destrozó como nunca a Pedro Sánchez, dejando en evidencia lo que muchos españoles sienten, que el presidente ha entregado la soberanía de España al dogmatismo ideológico y a una política exterior errática. Mientras Trump presumía de fronteras firmes, seguridad y prosperidad, Sánchez quedaba retratado como el cómplice blando de quienes atacan a Occidente, un líder incapaz de defender ni a su pueblo ni a sus aliados. Y no me importa hacer este discurso si no funciona el apuntador electrónico. Así hablaré con el corazón. Y les diré que quienes se están encargando de este apuntador electrónico tendrán problemas. Hello, Madam First Lady. Buenos días, primera dama. Muchísimas gracias por encontrarse hoy aquí, señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados y delegadas, embajadores y embajadoras, líderes mundiales. Han transcurrido 6 años desde la última vez que acudí a este augusto salón para dirigirme al mundo. Un mundo próspero y en paz. Desde entonces, las armas lo han hecho añicos, la calma y la estabilidad dieron paso a las grandes crisis de nuestra época. Y los Estados Unidos en estos 4 años han vivido situaciones debilitadoras, radicalismo, caos, lo que nos ha llevado a un conjunto de catástrofes continuas. Entonces el mundo vivía tensiones y hoy en día mi país se ha convertido en el mundo con la situación más compleja. Pese a nuestra fuerte economía, nuestras fuertes fronteras, nuestras fuertes amistades y este espíritu también fuerte que nos caracteriza. Esta es la época dorada de los Estados Unidos. Estamos revirtiendo prontamente la calamidad económica que heredamos del anterior gobierno, con esos precios, esa inflación galopante que nunca habíamos vivido anteriormente. Bajo mi liderazgo, los costes energéticos se han reducido, los precios del petróleo y el gas también, al igual que los precios de los alimentos, de las hipotecas, y la inflación ha quedado derrotada. Lo único que ha subido son los mercados de valores, que acaban de alcanzar cifras récord. Hemos aplicado los recortes de impuestos mayores de nuestra historia, así como los recortes de importaciones también, convirtiéndonos así en el mejor país del mundo en el que hacer negocio. Por eso, todos los que se encuentran en este salón están invirtiendo en Estados Unidos y les irá muy bien, como nos ha ido en estos 8 meses. Estoy construyendo la economía estadounidense más brillante de la historia del mundo. Ya ha sucedido anteriormente, pero ahora lo estoy haciendo aún mejor. Las cifras están alcanzando y superando récords. También en la frontera austral hemos evitado la invasión en estos 4 últimos meses. La cifra de extranjeros admitidos ilegalmente en nuestro país ha sido de 0. Cuesta creerlo.
Porque hace un año eran millones y millones de personas quienes llegaban de todo el mundo, de centros de salud mental, personas que traficaban con drogas, delincuentes, debido a esa política ridícula de acogida del gobierno de Biden. Lo que decimos ahora en Estados Unidos es: o se van ustedes a la cárcel o regresan al lugar del que han venido, o incluso peor, ya saben a lo que me refiero. Quisiera dar las gracias a El Salvador por el extraordinario trabajo que han hecho, recibiendo y encarcelando a tantísimos delincuentes. En el gobierno anterior, las cifras que se habían alcanzado no tenían precedente y ahora los estamos expulsando a todos. No nos queda otra elección. Tampoco la tienen los demás países porque todos están en la misma situación con la inmigración que está destruyendo a sus países. Cuando esto sucede, algo hay que hacer. En el escenario global a Estados Unidos se le respeta como nunca antes. Piensen cómo estábamos hace 2, 3, 4 años, incluso hace un año. Se burlaban de nosotros en todas partes. En la cumbre de la OTAN, todos sus miembros se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en seguridad entre un 2 y un 5% de su PIB, como se lo solicite, haciendo así nuestra alianza más fuerte y poderosa, más que nunca. En mayo viajé a Oriente Medio para visitar a mis amigos y fortalecer nuestras alianzas con el Golfo, esas relaciones con Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países que ahora creo que son más cercanos que nunca a Estados Unidos. Mi gobierno negoció un acuerdo comercial tras otro con el Reino Unido, con el Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros muchísimos países. Y en este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían. Una de ellas llevaba 31 años arrasando, otra 26, otra 28. Puse fin a 7 guerras y en todos los casos eran guerras que arrasaban, que se cobraban la vida de millones de personas en Camboya, en Tailandia, en Kosovo y Serbia, en el Congo, en Ruanda. Una guerra sumamente violenta. Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Todas esas guerras. Ningún presidente o primer ministro, de hecho ningún otro país lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo 7 meses. Algo sin precedente, nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Es una pena haber tenido que hacerlo. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. A medio camino, como esas escaleras mecánicas que también se han detenido a medio camino. Afortunadamente, la primera dama de Estados Unidos está en forma y no se ha caído por ello. Estas son las 2 cosas que he conseguido de las Naciones Unidas. Escaleras mecánicas que no funcionan y también un apuntador electrónico que no funciona. Pero que, por cierto, sí, ahora funciona. Acaba de volver a encenderse. Muy bien, aunque creo que voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Me parece más fácil. Muchas gracias. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles,
Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho, un tremendísimo potencial, pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Millones de vidas en esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras también, ya lo saben. Hace muchos años yo trabajé en el mundo de la inmobiliaria en Nueva York, fui muy exitoso y de hecho contribuí a la renovación de este complejo de las Naciones Unidas. Entonces lo dije que lo haría por $500 millones, que podría reconstruirlo todo con pisos de mármol, con paredes de la mejor madera. Sin embargo, al final apostaron por algo que resultó mucho más costoso, con productos de calidad inferior, y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en las Naciones Unidas cuando se trataba de proyectos de reforma y construcción. Realmente lo hicieron muy mal y de forma muy costosa. Les costó una fortuna. Y bueno, también les advertí de que sería más costoso aún, y así fue. Se rebasó el presupuesto en una cantidad importante y no acabaron tampoco con esos pisos de mármol que yo les había prometido. El resultado son esas escaleras mecánicas que se estropean, este trabajo inacabado, porque fue un proyecto tan corrupto que me pidió incluso el Congreso que testificara ante él por ese derroche de dinero. No tenían muy claro de cuánto se trataba, pero entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de esos 500 millones con esas garantías que les ofrecía. Creo que al final acabó costándole más de 5 mil millones. Lamentablemente así suceden las cosas en las Naciones Unidas y a una escala incluso mucho, mucho mayor. No sé si las Naciones Unidas podrán desempeñar ese papel productivo. Yo he venido a tenderles la mano de los Estados Unidos, de su liderazgo, de sus amigos, para que podamos construir un mundo más seguro y próspero. Un mundo con el que todos nos sintamos mucho más felices, un mundo más rico, pero para ello debemos acabar con los enfoques cerrados del pasado y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho
que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región y a tantos países cercanos. Y hoy muchos de los antiguos comandantes militares del Irán, les diré que incluso casi todos ellos, ya no están entre nosotros, están muertos. Hace 3 meses, en una de nuestras operaciones, el Martillo de Medianoche, acabamos soltando esas bombas de Estados Unidos sobre las centrales nucleares de Irán, acabando con ellas. Ningún otro país lo ha conseguido porque ningún otro país está equipado para lograrlo. Nosotros tenemos las mejores armas del mundo, aunque odiamos usarlas, pero hemos hecho algo que hacía 22 años que se nos estaba pidiendo, acabando con la capacidad nuclear de Irán, tras lo cual negocié ese fin de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán para que dejaran de combatir y ya no combaten. También lo sabrán, he estado trabajando con AINCO para lograr un alto el fuego en Gaza. Tenemos que conseguirlo. Lamentablemente, Hamas está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Pues allí se sigue alimentando el conflicto. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamas que cometen esas horribles atrocidades. También las del 7 de octubre. Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Y Hamas se ha cobrado mucho, muchísimo. Esto se habría podido resolver hace mucho tiempo. No podemos dejar de reconocer que a Hamas se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Liberen a los rehenes. Y ahora que estamos reunidos, digámoslo, tenemos que poner fin a la guerra de Gaza, tenemos que acabar con esa guerra y negociar la paz, devolver a los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos. No queremos ni 2 ni 4. Junto con Stephen Coffin y otros, como Marco Rubio, conseguiremos que vuelvan todos. Hemos conseguido ya que regresaran algunos. El último será el más difícil, siempre lo digo, y se está dando ahora también. Los iremos recuperando. Los queremos a todos de vuelta. Los padres, incluso de quienes han muerto, quieren que regresen a sus familias esos cuerpos. Me lo han pedido. Me lo han pedido una y otra vez. Quieren volver a ver a sus hijos e hijas, estén vivos o muertos. Tiene que cesar también la matanza en Ucrania. De las 7 guerras que he conseguido detener, pensaba que esa sería la más fácil. Por mi buena relación y con el presidente Putin siempre ha sido buena y pensé que esa sería la más fácil. Pero ya saben que siempre nos llevamos sorpresas, buenas o malas. Rusia pensaba ganarse la guerra en 3 días y no fue así. Se suponía que iba a ser una pequeña escaramuza. Pues bien, Rusia no está quedando bien, está quedando mal. Pase lo que pase a partir de ahora, se recordará que esto tenía que haber sido una cuestión de días, una semana como mucho, y llevan allí casi 3 años. Y se han cobrado la vida de entre 5 y 7 millones de jóvenes soldados. Cada semana se mueren más jóvenes. Se disparan
misiles, se llevan a cabo esos vuelos de drones. El liderazgo, el mal liderazgo de algunos puede dañar muchísimo a los países. Miren lo que ha sucedido en mi país, en Estados Unidos, y también lo que estamos consiguiendo ahora en tan poco tiempo. Pero se han perdido muchas vidas en ambos bandos. China es quien está, además, financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso, algo inexcusable. Los propios países de la OTAN tampoco han recortado mucho la adquisición de esos productos rusos. Eso no me está gustando nada. Piénselo. Están, de hecho, financiando una guerra contra sí mismos. ¿A quién diablos se le ocurre algo así? Y mientras Estados Unidos está dispuesto a imponer unos aranceles realmente duros que permitan acabar con esa sangría. Pero para que sean eficaces esos aranceles, todas las naciones europeas, todos ustedes que están hoy aquí, tienen que sumarse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Ustedes están mucho más cerca, nosotros estamos a un océano de ellos. Así que Europa tiene que intensificar lo que está haciendo. Dejen de comprarle petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. Qué vergüenza para ustedes. A mí me ha parecido vergonzoso cuando me he enterado. Dejen de comprar a Rusia su energía, porque de lo contrario seguiremos perdiendo mucho tiempo. De esto hablaremos hoy con las naciones europeas que están aquí reunidas. Seguro que no les gusta escuchar lo que les digo, pero así soy yo. Digo las cosas que pienso. También quisiera exhortar a todas las naciones para que se sumen a nosotros en nuestra lucha contra las armas biológicas, entre las más peligrosas que existen. Acabemos con ellas, porque este terror y el terror nuclear son lo peor que quepa temer. Tenemos que acabar con esas armas, con las armas nucleares también. Son armas tan poderosas que no debemos usarlas jamás. Si las usáramos, el mundo podría literalmente acabarse. Ya no habrá Naciones Unidas de las que hablar. Ya no habrá nada. Recordemos ese experimento en el extranjero que hace unos años generó aquella pandemia de la que tantos sufrimos y algunos siguen sufriendo. Esa investigación de armas bioquímicas que ha generado patógenos creados por el hombre tan peligrosos. Y hoy les anuncio que mi gobierno encabezará los esfuerzos internacionales para aplicar la Convención sobre Armas Biológicas. Nos reuniremos con los líderes principales del mundo para aplicar un sistema de verificación con IA que permita a todos confiar en él. Esperemos también que los líderes europeos se sumen a nosotros. Este es uno de los primeros proyectos en materia de IA que estaremos aplicando. Muchos nos dicen que podría convertirse en una de las mejores cosas del mundo para enfrentar esos peligros y brindarnos muchas cosas buenas. No solo Naciones Unidas no está resolviendo los problemas, muy a menudo genera problemas para que nosotros resolvamos. El mejor ejemplo es el principal cuestión política de estos tiempos, la crisis de la migración no controlada. Está fuera de control. Se están arruinando sus países. Las Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. En 2024, el presupuesto de Naciones Unidas asignó 372 millones en asistencia en efectivo para apoyar cerca de 624,000 migrantes que llegaban a los Estados Unidos por travesía. Piénsenlo, las Naciones Unidas apoya a personas que llegan ilegalmente a los Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Las Naciones Unidas también ofreció alimento, abrigo, transporte y cartas de débito a extranjeros ilegales.
lo pueden creer cuando iban camino de ingresar por nuestras fronteras del sur. Millones de personas pasaron por esa frontera del sur hace apenas un año. Millones y millones se agolparon. 24 millones durante los 4 años de la incompetente administración de Biden. Pero ya lo hemos terminado totalmente y ya ni siquiera están llegando porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. Las Naciones Unidas se supone debe poner fin a invasiones, no crearlas ni financiarlas en los Estados Unidos. Rechazamos la idea de que el número masivo de personas extranjeras se les debe permitir el viajar por mitad del mundo, pisotear nuestras fronteras, vulnerar nuestra soberanía, causar gran delincuencia y agotar nuestra red de previsión social. Hemos reafirmado que los Estados Unidos de América pertenece al pueblo de Estados Unidos y alienta a todos los países a que hagan lo propio y defiendan a sus ciudadanos también. Deben hacerlo porque yo lo he visto. No quiero nombrar a nadie, pero lo he visto y puedo nombrar a cada uno de ustedes. Están destruyendo a sus países, se están destruyendo. Europa está en aprietos, han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales, como nunca antes había visto nadie. Extranjeros ilegales y llegan a Manta, a Europa, y nadie hace nada para cambiarlo, para expulsarlos. No es sostenible y como han optado por ser políticamente correctos, no han hecho absolutamente nada ante esto. Y debo decirlo. Miren Londres, donde el alcalde es de lo peor. Londres. Y ha cambiado tantísimo. Ahora quieren imponer la ley Sharia. Pero en un país distinto no se puede. La migración y las ideas de energía suicidas será la muerte de Europa Occidental, y si no se hace algo al respecto y de inmediato, no es sostenible. Lo que hace que el mundo sea tan bello es que cada país es sui generis, pero para que se quede así, cada nación soberana tiene que tener el derecho de controlar sus propias fronteras. Tienen ese derecho de controlarlas, como lo hemos hecho nosotros ahora, y limitar el número de migrantes que llegan a su país y que reciben dinero por los pueblos de esas naciones que construyeron esa nación en su momento, con sangre, con lágrimas y dinero. Crearon las naciones que ahora están en ruina. Las naciones orgullosas deben proteger a sus sociedades para que no sean abrumadas por personas que nunca antes habían visto, con diferentes costumbres, religiones, con diferente todo, en donde los migrantes quebrantan la ley y con solicitudes falsas de refugiado, usando motivos infundados. Las más de las veces tendrán que devolverlos a casa, y si bien siempre tendremos un gran corazón y lugares para quienes en verdad luchan y seremos compasivos, se dará ingreso, pero hay que resolver el problema, resolverlo en sus países y no generar nuevos problemas en nuestros países. Y hemos ayudado a muchos países que simple y sencillamente ya no pueden mandar a su gente. Solían mandarlos en caravanas de 20, 30 mil personas cada cual, caravanas masivas de personas que llegaban a Manta, a nuestro país, sin control, sin verificación de antecedentes, pero ya no. Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los prisioneros en cárceles alemanas eran extranjeros o migrantes. En Austria las cifras eran 53% de los encarcelados eran de lugares de donde ahora están. En Grecia el 54%, en Suiza, bellísima Suiza, 72% de los reos venían fuera de Suiza. Cuando las cárceles se llenan por los llamados solicitantes de asilo, que gratifican esa compasión con delincuencia, pues llegó el momento de poner fin al ensayo de fronteras abiertas. Ciérrenlas. Yo soy muy bueno en ello y sus países se van a ir al diablo. En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para cerrar rápidamente la migración no controlada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y expulsar a los extranjeros ilegales de los Estados Unidos, dejaron de venir, ya no vienen, y se nos ha reconocido porque ya no están llegando. Se trata de un acto humanitario para todos los involucrados.
Porque, por otra parte, miles de personas morían a la semana, a las mujeres se les violaban, nunca nadie había visto algo así, violaciones, golpizas horrendas, y en el viaje hacia acá era una larga travesía ardua. También fue una victoria histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hemos hecho fue una victoria y salvamos tantas vidas de personas que no hubiesen terminado la travesía. Una travesía llena de muerte, llena de muertes, cuerpos inertes a lo largo de los caminos, las junglas. Tenían que pasar por selvas, por zonas tan cálidas que no podían respirar, se morían porque se sofocaban, no podían respirar, cuerpos muertos por doquier. Y cuando dejaron de venir, estamos salvando a un sinnúmero de vidas. Hemos hecho una gran labor. El público de los Estados Unidos está de acuerdo y con mucho orgullo vi que esta mañana las encuestas me favorecen mucho por lo que hemos hecho en la frontera y la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a las pandillas, a los que tratan las personas, a los carteles de narcotráfico, a prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños, imagínense. Los perdieron. No es que más de 300,000 niños pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Muchos fueron objeto de violaciones, de ataques y los vendían. Nadie habla de ello. El contraste fue demoledor. Trump habló de resultados, de poder y de grandeza. Sánchez quedó reducido a un eco vacío de propaganda, exhibido ante el mundo como un gobernante sin rumbo que usa a Palestina y Hamás como escudo político. España no puede permitirse seguir atada a un presidente que en la escena internacional se convierte en símbolo de debilidad. Si un líder extranjero lo destroza con tanta claridad en un foro global, ¿qué no pensarán los ciudadanos que sufren cada día su desgobierno? El tiempo del sanchismo se agota. Lo que hoy se vio en la ONU es el reflejo de que España merece mucho más de lo que Sánchez puede dar.